Los playoffs de la NBA son cuando hay más en juego que nunca. Algunos jugadores se crecen ante la presión. Llevan su juego a un nivel completamente nuevo que rara vez vemos de ellos en la temporada regular. Sin embargo, ese no siempre es el caso. De hecho, la gran mayoría de los jugadores retroceden en los playoffs. Incluso les pasa a las más grandes estrellas. En otros casos, tal vez no fue el desempeño en sí lo que alteró sus carreras, sino las consecuencias. A veces, una sola mala actuación puede marcar sus carreras para siempre. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Andy Hoops y hoy vamos a echar un vistazo a 3 jugadores de la NBA cuyas carreras se vieron gravemente afectadas por una sola serie de playoffs. Sin más preámbulos, comencemos. Joe Harris. La serie de playoffs de 2021 entre los Bucks y los Nets fue la más emocionante, la más esperada de toda esa postemporada. Enfrentó a un equipo de los Nets lleno de talento contra Giannis y los Bucks, quien venía de ganar 2 MVP consecutivos, pero aún buscaba su primer campeonato. Fue una serie fantástica, y la mayoría de la gente bromea diciendo que, si los pies de Durant hubieran sido un poco más pequeños, los Nets habrían ganado esa serie y probablemente el campeonato. Sin embargo, entre todo el ruido, se perdió el pésimo desempeño de Joe Harris. Ahora bien, ¿por qué exactamente deberíamos culpar a un jugador de rol? Bueno, esa temporada, Harris tuvo la mejor temporada de su carrera. Fue el mejor tirador de triples de toda la NBA. El tipo encestó el 47.5% de sus triples en más de 6 intentos por partido. Fuera de su Big Three, él era el cuarto jugador más importante del equipo y usualmente el tercero más importante, porque Harden estaba lesionado. Desafortunadamente, contra los Bucks, cuando su equipo más lo necesitaba, él falló. En los juegos 3, 5 y 7, Harris tiró 1 de 11, 2 de 11 y 3 de 10. El juego 3 fue increíblemente importante. Los Nets tenían una probabilidad muy alta de ponerse 3 juegos a 0. Si ganaban el juego 3, la serie básicamente habría terminado. Entonces esto pasó. Avanza, retrocede, usa la pantalla, regresa con Harris. Quedan 4 en el reloj de 24. Harris la tiene, tiro de 2 abierto, no entra, el rebote va para Holiday debajo del aro. En los últimos minutos de ese partido, los Nets estaban arriba 83-82, con la posesión del balón. Durant recibe doble marca y encuentra a Joe Harris completamente solo. Y decir completamente solo es quedarse corto, no hay nadie a 3 metros de él cuando recibe el balón. Brook López ni siquiera está haciendo el esfuerzo de salir a defenderlo, mientras que Jrue Holiday literalmente le da la espalda, ya que está concentrado en asegurarse de que Kyrie no reciba el balón. Harris se detiene para un tiro de media distancia y falla. Para empeorar las cosas, se queda parado un rato mientras Jrue Holiday corre por la cancha. Harris ni siquiera regresa a tiempo y va detrás en toda la jugada. Holiday ve esto y se da cuenta de que Harris está detrás de él. Ahora, solo tiene que vencer a un jugador, y anota. Los Bucks ganarían el tercer juego, evitando que los Nets se pusieran 3-0. Después del partido, Steve Nash fue cuestionado sobre las dificultades de Harris, y respondió con esta declaración. Todos tienen noches en las que no encestan bien. Es una lástima que hayamos perdido el partido. No me preocupa Joe Harris en absoluto. Es inteligente, es aguerrido, es un tirador increíble. Y si tiene las mismas oportunidades, yo apostaría por él. Es Durant, bloqueado por López. Le llega a Harris que lanza y falla. Tiro libre para López. Séptimo juego, tiempo extra. Con el marcador empatado a 111, los Nets no anotaron ni un solo punto en el último minuto y terminaron perdiendo la serie. En los momentos más importantes al final, en 2 de los juegos más importantes de esta serie, el tercero y el séptimo, Harris le falló completamente al equipo. En los años siguientes, Harris nunca volvió a ser el mismo jugador y cayó de nivel inmediatamente después de esta serie. Por supuesto, eso también se debió a una lesión de tobillo por la que necesitó cirugía, pero sí logró recuperarse. Sin embargo, si nos adelantamos a los playoffs de 2023, esa fue su última aparición con el jersey de los Nets. A pesar de promediar más de 20 minutos por partido en la temporada regular, fue completamente inutilizable en los playoffs contra Filadelfia, promediando menos de 2 puntos por partido. Lanzó 2 de 3 en toda la serie, un asombroso 15% de efectividad en tiros de campo.
Es seguro decir que los Nets perdieron la confianza en Harris y él no pudo rendir bajo presión. En este punto, su carrera está llegando a su fin. Este era un tipo que alguna vez lideró la liga en porcentaje de triples en 2 temporadas diferentes, lanzando por encima del 47%, lo cual es sinceramente una locura para su volumen. Después de esa serie contra los Bucks, fue lo último que supimos de Harris. Cayó en la irrelevancia y su carrera nunca se recuperó. Isaiah Thomas, en una situación completamente diferente. Para Isaiah Thomas, una sola serie de playoffs cambió el rumbo de su carrera en la NBA para siempre. Pero no de la manera que pensarías. Si echamos un vistazo a la temporada 2016-17, esta fue, por mucho, la mejor temporada en la carrera de Isaiah. Legítimamente parecía uno de los 3 mejores bases. De hecho, fue el tercero en toda la liga en puntos. Estuvo entre los 10 mejores en la liga en win shares y en porcentaje de tiro verdadero. A los 27 años, Isaiah Thomas estaba en la cima de su carrera y estaba destinado a mejorar aún más. Luego, algo sucedió más adelante en esa temporada. En una jugada aparentemente rutinaria hacia la canasta, Thomas chocó con Karl Anthony Towns. Luego, después de que Thomas cayó al suelo, Towns cayó encima de él. Al principio parecía una lesión normal en la cadera. A Thomas le diagnosticaron un desgarro del labrum de la cadera. Es una lesión algo riesgosa. Existe la opción de operarse, pero entonces se perdería toda la postemporada. Si no se operaba y seguía jugando, existía la posibilidad de que agravara aún más la lesión de cadera, y tal vez la lesión podría empeorar. Thomas, siendo el competidor que es, no iba a perderse los playoffs, así que optó por seguir jugando y no operarse. Un par de meses después, esto nos lleva a las finales de la Conferencia Este. Fue entonces cuando experimentó lo peor que pudo haberle pasado. En el segundo juego de esa serie, sintió que algo tronó. Volvió a agravar esa misma lesión de cadera que sufrió en marzo, lo que lo obligó a perderse el resto de los playoffs. Pocos sabían que esta lesión era mucho más grave de lo que se pensaba originalmente. De hecho, los Celtics ni siquiera informaron al público sobre esta lesión cuando se supo por primera vez. La mayoría de los aficionados no sabía que Isaiah había estado jugando con esta lesión de cadera durante meses, y con el tiempo, el desgarro se fue agravando cada vez más. Resulta que era tan grave que cuando volvió a agravar su lesión, fue el principio del fin de su carrera en la NBA. Lo único que yo tendría en contra de Boston, creo que lo manejaron mal, fue no explicarme cuál podría ser la gravedad de mi lesión si jugaba. Porque nadie me dio ninguna información. Ok, si juegas, esto puede pasar. Isaiah Thomas nunca se recuperó de esta lesión y casi de inmediato su nivel de juego cayó en picada. Ahora, podrías decir que si no hubiera agravado su cadera en esta serie, eventualmente habría pasado de todos modos, y probablemente tengas razón. Los Celtics recibieron muchas críticas. Ellos sabían sobre su lesión y debieron haber intervenido para obligarlo a descansar, aunque él no quisiera. Los rumores eran, ya sabes, que los Celtics lo obligaron a jugar a pesar de la lesión, o que Isaiah se obligó a sí mismo a jugar a pesar de ella. Parecía extraño que intercambiaran a su estrella de la franquicia apenas 2 meses después de que los Celtics perdieran en las finales de conferencia. Y fue en este momento cuando todos se dieron cuenta de que su lesión era mucho más grave de lo que los Celtics estaban dejando ver. Quiero decir, los Cavs básicamente salieron perdiendo en este intercambio. No hay manera de que lo hubieran hecho si hubieran sabido que su problema de cadera prácticamente acabaría con su carrera. Él estaba a punto de recibir un contrato de más de $100 millones, pero debido al momento en que ocurrió su lesión, nunca consiguió ese contrato multimillonario que tanto esperaba. Deron Williams. Cuando yo estaba creciendo, el debate sobre los mejores bases de la NBA era entre Chris Paul, Steve Nash o Deron Williams. Nash era un poco mayor, y la gente se enfocaba en el debate entre CP3 y Deron Williams, porque ambos eran bases jóvenes y prometedores, ambos de la clase del draft de 2005 seleccionados literalmente uno junto al otro. Naturalmente, sus carreras fueron comparadas. También impulsaron el resurgimiento de sus respectivas franquicias, así que sus carreras estuvieron vinculadas desde el principio. Mientras que CP3 normalmente tenía mejores estadísticas, D-Will llevó a su equipo a más éxito en los playoffs gracias a que tenía un mejor plantel a su alrededor. Algunas personas incluso creían que Deron tenía más potencial, ya que era más grande, más rápido y simplemente un atleta más explosivo en comparación con Chris Paul.
Sin embargo, con el paso de los años, en cierto punto, sus carreras tomaron caminos diferentes. Mientras Chris Paul se convirtió en uno de los mejores bases de todos los tiempos, Deron empezó a decaer después de los 27 años. Esto se debió principalmente a su infinidad de problemas en los tobillos que causaron su caída, y esto fue más evidente que nunca en la serie de playoffs contra el Miami Heat. Para darles un poco de contexto, ese fue el año en que los Nets intentaron crear un super equipo, así que tenían a un montón de exestrellas veteranas que simplemente ya no tenían suficiente energía. Deron se suponía que iba a ser el encargado. Después de todo, todavía estaba en su mejor momento, y su equipo necesitaba que él diera la cara y jugara como el Deron que todos conocíamos. Lamentablemente, no hizo absolutamente nada. En esa serie, promedió 11 puntos por partido con un 37% de efectividad en tiros de campo. Esto incluyó un partido en el que falló los 9 tiros que intentó. Hasta ese momento fue su peor serie de playoffs, y fue especialmente malo porque la razón por la que los Nets formaron este super equipo en primer lugar era para desafiar al Miami Heat. ¿Y así fue como jugó su base estrella? Después de que terminó la serie, tanto Paul Pierce como Kevin Garnett lo criticaron. Antes de llegar ahí, yo veía a Deron como un candidato al MVP, pero sentí que una vez que llegamos ahí, eso no era lo que él quería hacer. Él simplemente no quería eso. Creo que a veces mucha de la presión le afectaba. Los medios en Utah no son lo mismo que los medios en Nueva York, así que eso puede afectar a algunas personas. Creo que realmente le afectó. Esta derrota contra el Miami Heat se convirtió en un gran punto de inflexión en su carrera. Ha tenido malos partidos antes, pero jugar así de mal, cuando la presión estaba más alta que nunca, demostró que se achicó ante el momento. Sus excompañeros también mencionaron que Deron era mentalmente débil y a veces se tomaba las cosas muy a pecho y no podía manejar bien las críticas. Cada vez que alguien lo confrontaba, se derrumbaba. Por eso Jerry Sloan renunció y el Jazz lo traspasó. Las consecuencias de esta serie de playoffs se pueden ver en sus números, y especialmente su tiro empeoró muchísimo. Es como si hubiera perdido toda su confianza después de esa serie miserable. Todavía lo perseguía. No mucho tiempo después fue traspasado. Para que te des una idea de lo mucho que cayó, vayamos a 2017, 3 años después. Y ahora, Deron estaba en la banca de un equipo de los Cavs que prácticamente no tenía profundidad. El hecho de que apenas jugara minutos en este roster tan limitado de los Cavs dice mucho sobre cómo lo veía su equipo. Dejó de importarle. Francamente, se dieron cuenta de que ya no podía jugar. Fue muy evidente en las finales de la NBA de 2017. Deron jugó 12 minutos por partido, pero debió haber jugado 0. Honestamente, cada vez que le daban minutos era el peor jugador en toda la cancha, probablemente el peor jugador de la historia en jugar 12 minutos por partido en unas finales. En 5 partidos, el tipo tiró 2 de 16 en tiros de campo y anotó un total de 5 puntos. Eso ni siquiera fue lo peor. Tan malo como era ofensivamente, de alguna manera era aún peor en defensa. Cada vez que jugaba, los Warriors se proponían buscarlo y abusar de él en cada pick and roll, en cada cambio, en cada desajuste, porque sabían que era la mayor debilidad. Aún así, es una locura ver lo mucho que ha caído en tan poco tiempo. Pasar de ser uno de los mejores armadores de la liga a esto, un hazmerreír. A los 32 años, Deron ya estaba fuera de la NBA. Su única aparición en las finales sería la última vez que lo veríamos jugar. Y eso es todo, amigos. Esos fueron 3 jugadores de la NBA que experimentaron un cambio drástico en sus carreras después de una sola serie de playoffs. Sus circunstancias fueron diferentes, pero el resultado fue el mismo. Les impactó tanto que nunca volvieron a ser los mismos después. Déjame saber qué opinas en la sección de comentarios. ¿Puedes pensar en otros jugadores que cumplan con este criterio y que una serie los haya cambiado para siempre? Déjame saber qué opinas. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.